Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Varios seguidores, a propósito de algunos programas que hemos grabado al respecto, nos han escrito para ver si es posible analizar la situación financiera de esta cooperativa de ahorro y crédito que fue intervenida en días recientes por el Consejo Nacional de Supervisión Financiera y la Superintendencia General de Entidades Financieras. En ese sentido, con base en la información que se puede descargar en el sitio de internet de la superintendencia, hemos hecho algunos slides para tratar de explicar información relevante para los interesados en este tema. En ese sitio de la SUGEF es posible descargar en información financiera relevante, en reportes, tanto el balance general de situación financiera de la cooperativa de ahorro y crédito COOP Servidores, como el estado de ingresos y gastos o estado de resultados. Y en función de ello, nosotros, tomando como base esa fuente de información, hemos procesado la misma y hemos elaborado esta presentación que con gusto vamos a compartir con ustedes en pantalla. La información la hemos descargado para el periodo del año 2023 comparado con el año 2022 y también nos hemos ido al corte más reciente interno, que es el de abril a 2024 y abril 2023. Recuerden que el balance general de una empresa nos muestra la situación financiera del negocio en un momento determinado, a la fecha de corte. En este caso, diciembre de 2023, diciembre de 2022 o abril 2024 a abril 2023. Mientras que el estado de ingresos y gastos o de resultados nos da la información de la ejecutoria del manejo de ese balance general en términos de ingresos y gastos para un periodo de análisis, ya sea el año completo terminado en el 2023, el año completo terminado en el 2022, o bien los 4 meses del cuatrimestre 2024, primer cuatrimestre, y el primer cuatrimestre 2023. Con base en esa información, aquí podemos nosotros observar cómo se muestra en primer término el balance general de COOP Servidores en millones de colones. Primero tenemos la columna de las cuentas o el detalle de activos. Por activos entendemos los recursos que se invirtieron en la cooperativa a la fecha determinada y esos activos totales o la inversión total que se ha hecho, que equivale en el 2023 a 775.983 millones de colones, provino de financiación o captaciones de recursos de terceros llamados acreedores, que es el pasivo total, por una suma equivalente a 699.544 millones de colones, y unos recursos que fueron aportados por los asociados o el capital o el patrimonio de la cooperativa, equivalente a 76.439 millones de colones. Se presenta una columna para el año 2023, una columna para el año 2022, con cada uno de los saldos para las distintas cuentas. Luego tenemos la variación en el año, cuánto se creció o se decreció en el año 2023 comparado con el 2022, tanto en términos absolutos, en millones de colones, como la tasa de crecimiento anual. Luego tenemos lo que llamamos estructura, que es comparar cada línea del activo o de los pasivos y el patrimonio con el activo total. ¿Qué porcentaje del activo total representa cada línea de recursos invertidos en activos o cada línea de obligaciones o de pasivos y de patrimonio?
Y luego hacemos lo mismo, pero ya en una fecha de corte, abril 2024 contra abril 2023. Tenemos que a nivel de los activos se ordenan de los recursos más líquidos, el efectivo, a los menos líquidos. Vemos cómo en el caso de Cope Servidores, a abril 2024 se mantenían 18.000 millones de colones en efectivo o disponibilidades, inversiones en títulos valores por 142.000 millones de colones, cartera de crédito por 570.000 millones de colones, que se divide en la cartera de crédito que está al día y con atraso de 90 días máximo, que se considera que es la cartera buena, por casi 518.000 millones de colones. La cartera mala o atrasada, reconocida a abril por 52.000 millones de colones. Es importante mencionar que el interventor de la SUGES precisamente lo que va a hacer es validar si esa cartera efectivamente, como dice la administración, es real o es una cartera que está maquillada, como decimos vulgarmente hablando. Luego, la normativa exige que los deudores se clasifiquen en una categoría de riesgo A1, A2, B1, B2, en función de las probabilidades de pago de sus deudas, y con base en ello se hace una clasificación y se le asigna un porcentaje de pérdida esperada y en función de eso una estimación que en el caso de Cope Servidores a abril 2024 alcanzaba ya los 63.000 millones de colones. Y vean que es ahí donde la variación se da significativamente, se da una variación de casi 45.000 millones de colones, un crecimiento del 258%. Esa saldo de estimación para incobrables pasó de un 2.2% en abril 2023 a un, digamos, atípico en la industria 9% de reserva para incobrables, reflejando que hay una cartera mala y que se venía ocultando a través de prórrogas, readecuaciones o refinanciamientos. Luego tenemos los bienes de uso neto, que ahí básicamente son los activos fijos, sucursales, otro tipo de edificios, terrenos, por casi 19.000 millones de colones, bienes que han sido recuperados por dación en pago, tienen bienes adjudicados por 1.162 millones de colones, cuentas y comisiones por cobrar por 25.426 millones de colones y otros activos por 12.539 millones. Luego lo que vemos es cómo se financiaron esas inversiones de captaciones de ahorro a la vista, 20.624 millones, pero principalmente esta es una entidad que se fondea a través de depósitos a plazo por 465.000 millones de colones. Hay obligaciones con el Banco Central de aquel programa que se abrió para financiamiento como ayuda a la pandemia a una tasa muy módica del 0.8% en colones, pero que tienen garantía 100% títulos valores. Así que el Banco Central no está arriesgando nada en esta operación. Sí hay entidades financieras del país que tienen una exposición significativa de 68.000 millones de colones. Hay entidades del exterior, que ya lo vamos a ver, con 10.000 millones. Otras obligaciones a plazo con entidades no de carácter financiero por 29.000 millones de colones. Operaciones de leasing o de arrendamiento entendidas como obligaciones con entidades no financieras por 5.716 millones de colones, cuentas por pagar, otros pasivos. La suma de todas esas líneas nos da las obligaciones totales de la cooperativa. El patrimonio de abril es de 62.547 millones de colones y quizás aquí es lo más triste que cuando se le compara con el patrimonio que tenía la cooperativa hace apenas un año, abril 2023, ya hay una pérdida o una reducción patrimonial que tienen que asumir los accionistas, básicamente por mala calidad de cartera, de 36.000 miles de millones de colones. Hay una destrucción de valor en la gestión de esta cooperativa. Esta misma información es posible traducirla utilizando los tipos de cambio de venta al final de cada periodo en millones de dólares. Yo no sé ustedes, pero a mí me resulta mucho más fácil la lectura en millones de dólares. Esta cooperativa, a abril 2024,
tenía 1.428 millones de dólares fondeados con captaciones del público, 1.305 millones de dólares, y patrimonio de los accionistas o afiliados por 123 millones de dólares. Si nos vamos a la columna de estructura, ahí ustedes ven que el principal activo en que se encuentran invertidos las obligaciones del público es la cartera de crédito, que representa casi un 80% del total de recursos. La cartera que está al día o atrasada con menos de 90 es el 71%. La cartera mala, 7%. Vean que la provisión cubre la cartera mala a abril 2024, por lo menos está declarada. Y luego tenemos una partida de inversiones en títulos valores, que es el 20% de todos los recursos invertidos. El resto de partidas son relativamente pequeñas. Es una cooperativa cuyo financiamiento es a plazo. El 64% de los recursos viene a plazo. Un 9% se hace con obligaciones con entidades financieras del país, bancos del Estado, bancos creados por leyes especiales, BANBI, Banco Popular, y por los bancos privados. Tenemos que también hay otras obligaciones a plazo con entidades no financieras que representan un 4%, y el patrimonio, vean cómo se ha caído de un 12.5% del total de activos a un 8.6%. Quiere decir que la suficiencia patrimonial, o sea, el patrimonio que está disponible para hacerle frente a activos ponderados por su nivel de riesgo de incumplimiento, de recuperación, cada vez se acerca a el límite del 10% o menos, en cuyo caso la ley es muy clara y obliga a la superintendencia a intervenir, como se ha hecho a este intermediario. Vean que ahora mostramos el estado de ingresos y gastos. En banca se arranca con los ingresos financieros, son intereses que pueden venir de inversiones, de crédito, se le restan los gastos financieros, se obtiene así un margen financiero bruto. La normativa obliga a clasificar los clientes en una categoría de riesgo según su capacidad de pago, y eso obliga a pasar un gasto por incobrables como una reserva que alimenta la reserva para incobrables. Tenemos el margen financiero neto, que es ingresos menos gastos financieros, menos la estimación para incobrables. Luego hay cross-selling y tenemos comisiones netas por servicios, ingresos y gastos que se dan por cosas distintas a la cartera de crédito, y otros ingresos netos de operación. Eso nos da el resultado financiero bruto que se utiliza para cubrir los gastos de administración, sea gastos de personal o otros gastos generales, y eso nos da la operación neta, el resultado neto. Ahí es donde se mide la capacidad de gestión de la administración. Hay unas diferencias de cambio que surgen como ingresos o gastos, ganancias o pérdidas por valorar el patrimonio que se tiene en dólares a la hora de traducirlo a colones, que es la moneda en la cual se expresan los estados financieros. Si el tipo de cambio se devalúa, si el colón se devalúa y yo tengo el patrimonio en dólares, ahí tengo una ganancia cambiaria. Pero si, como ha estado pasando en los últimos 18 meses, el tipo de cambio se aprecia, o sea, el dólar se debilita, a la hora de pasar esos dólares a colones, valen menos. Y ahí se refleja como una pérdida cambiaria. Tenemos el impuesto de renta que los bancos pagan, como toda empresa, el 30%, y luego hay una serie de participaciones, que son una especie de impuestos o de cargas parafiscales, en el caso particular de las cooperativas, básicamente para CONAPE y alguna otra asignación, y finalmente nos da la utilidad neta. Vean el cambio radical de estar reportando una utilidad de 4.000 millones de colones en el 2022, la SUGES obligó a esta entidad, por mala calidad de cartera, a reclasificar deudores, y eso significó un gasto incremental de 8.000 millones de colones a 30.000 millones de colones. O sea, casi 21.000 millones de colones se pasaron de un solo golpe, un crecimiento del 273%, para que esa cartera reflejara realmente cuál es su valor. Ahora, si este mismo estado de resultados lo medimos en dólares, la cooperativa
en el 2023 tuvo una pérdida cercana a los 50 millones de dólares. Pérdida, vean cómo no viene por margen financiero bruto, se le resta la estimación para incobrables. A pesar de eso, todavía la cooperativa daba una utilidad o un margen positivo de 10 millones de dólares, pero a nivel de ingresos netos de comisiones y otros ingresos de operación, se generaron gastos de manera tal que operativamente hablando, ni siquiera la cooperativa tuvo utilidades para hacerle frente a los gastos administrativos que equivalen a 45 millones de dólares, y eso hace que al sumar con el resultado bruto nos genere una pérdida de casi 50 millones de dólares. Y si lo vemos a abril 2024, se siguen acumulando pérdidas, ahora son 30 a 29 millones de dólares contra el año pasado, el cuatrimestre del año pasado primero, que se reportaba una utilidad de 2 millones de dólares. O sea, aquí es evidente el daño severo que se le ha hecho a un montón de depositantes porque se venía subestimando la estimación para incobrables. Vean que en el primer cuatrimestre del 2023 pasaron apenas un gasto de $1,500,000 de dólares, y de repente en el 2024, primer cuatrimestre, tuvieron que reconocer un 2,071% más, o sea, 31 millones de dólares más. Realmente, en mi experiencia bancaria, han sido pocos los casos de este tipo de ajustes. Esto es atípico, es muy puntual, está focalizado en esta cooperativa. El resto del sistema, de acuerdo con el CONACYT y la SUGEF, ha sufrido pruebas de estrés, o sea, les han hecho escenarios de aumento de tasa de interés, tipo de cambio, inflación, desempleo, y aún así todavía las entidades financieras mantienen patrimonios suficientes para hacerle frente a sus activos ponderados por el riesgo. Bien, esto es como un diagnóstico. Las razones financieras es como cuando uno visita al médico y le hace un diagnóstico con un termómetro para saber si uno tiene fiebre por razones de un resfriado común y corriente, o si esa fiebre obedece a un cáncer terminal. Bueno, aquí se calcularon razones para los periodos analizados, y vemos que la utilidad neta, como ya se ha indicado, en el 2023 fue de 49 millones de dólares de pérdida contra una ganancia en el 22 de 6,6. En el primer cuatrimestre se acumula ya una pérdida de 29 millones, y al mismo periodo del año pasado se reportaba una utilidad de 2,2. Si tomamos los recursos invertidos en el año promedio o en el cuatrimestre promedio, ahí tenemos el activo total promedio. Lo mismo que los recursos que han sido aportados por los afiliados, que es el patrimonio total. A la hora de comparar las utilidades o pérdidas con ese activo o con ese patrimonio que se mantuvo invertido durante ese periodo en la cooperativa, tenemos la rentabilidad. ¿Cuánto renta este negocio? Y nos llevamos la sorpresa que, si la comparación es con los recursos invertidos en promedio durante el año, 1,411 millones de dólares, para ganarse una pérdida de 49 millones, eso equivale a una rentabilidad sobre el activo de menos 3,5%. Y si se tiene un patrimonio de 154 millones de dólares y la pérdida fue de 49 millones, pues durante ese periodo los dueños, los afiliados, están sufriendo una pérdida patrimonial equivalente casi al 32% de su patrimonio. Cuando en el año 22, según la cooperativa, reportaba una utilidad de 6,6 millones, que para la inversión en activo total que se tenía en promedio en este año y el patrimonio promedio, las rentabilidades eran bajas también en colones, 0,5% la rentabilidad sobre el activo y 4% rentabilidad sobre el patrimonio. O sea que si un bono del gobierno o un certificado a plazo de una entidad financiera como un banco estatal o un banco privado me pagan más del 4%, y hubiese resultado mejor negocio a esta gente tomar ese patrimonio y depositarlo en títulos valores, sin asumir el riesgo de crédito, el riesgo operativo, riesgos de mercado, riesgos reputacionales, tecnológicos, legales, a los que está sujeto la actividad financiera. Vean que en el primer cuatrimestre se anualiza, cosa que es un poco severa,
pero es el estilo que se hace para tener la utilidad proyectada en el año 2024. Y claro, como se generó una pérdida de 29 millones, si yo supongo que eso se repite en los siguientes 2 cuatrimestres y lo comparo con el activo o el patrimonio, pues tenemos rentabilidades negativas muy severas de 6% sobre el activo y de un 65% sobre el patrimonio. Yo soy de la esperanza que el interventor nos diga que hay activos todavía valiosos en la cooperativa, que hay que hacer limpieza, pero que es posible separar activos buenos de los activos malos. Y interesantemente hay una nueva regulación en la superintendencia eh, que precisamente se va a poner en prueba con esta intervención de COPES en que es la SUGE 4021, el reglamento de mecanismos de resolución de los intermediarios financieros supervisados por la SUGE. Vamos a ver si ese documento en la práctica permite separar los activos malos de los activos buenos. Aquí el tiempo es oro, urge hacer eso, para ver si hay alguna otra entidad del sector cooperativo, bancario, interesada en comprar activos, o si con una reorganización es posible que la cooperativa mantenga su operación. Cualquiera de los dos sería ideal para minimizar eventuales pérdidas eh, de, de los depositantes. Ahora nos vamos al análisis Dupont. Dupont lo que hace es separar esa rentabilidad y decir, la rentabilidad de cualquier negocio no es más que el producto, la multiplicación del margen neto, definido como qué porcentaje de los ingresos totales me queda de utilidad, multiplicado por la rotación del activo total, esto es, de cada colón en promedio que se tuvo invertido en la forma de activos totales en el negocio, cuánto se generó de ventas o de ingresos totales. Y luego tenemos el apalancamiento que compara el activo total promedio con el patrimonio promedio. La multiplicación del margen neto por la rotación nos da el ROA. Y la multiplicación del margen por la rotación y el apalancamiento nos da la rentabilidad sobre el patrimonio. Entonces, lo que ustedes pueden observar es que del 2022 al 2023, o del primer cuatrimestre 23 comparado con el primer cuatrimestre 24, aquí lo que está ocurriendo es un problema de eficiencia operativa. Claro, al tener que asumir un gasto monstruoso de incobrables que hace que la cooperativa cierre en pérdidas. La capacidad de generación de ingresos totales es muy poca. Vean que prácticamente es menos de 0.5 veces lo que se traduce en ventas o ingresos de lo que está invertido en activos. Y luego el apalancamiento está todavía manejable. Aquí se permite por cada dólar, por cada colón de afiliados, hasta 12 colones puesto por terceros, en cuyo caso nos da relaciones de este tipo. Y tenemos la eficiencia operativa de una vez que se pagan los gastos financieros, de los ingresos que quedan netos de gastos financieros, qué porcentaje se va en gastos administrativos. Esto mide la eficiencia operativa. Entre más bajo sea ese indicador, mejor. A nivel internacional, ese indicador anda cerca del 40%. Y vean que la cooperativa, tanto en el primer cuatrimestre 23 como el primer cuatrimestre 24, ya venía arrastrando un problema serio de ineficiencia operativa con indicadores que superan el 80%. Finalmente, un indicador que nos da algún grado de información sobre la calidad del riesgo de crédito de este portafolio es tomar la reserva para incobrables y compararla con la cartera mala y los bienes recibidos en dación en pago. Y la cooperativa, después de la limpieza que haya hecho, está mostrando indicadores holgados. Este indicador debería estar por encima de 1.2 y veamos que tiene 3.6, o sea, está bastante holgado. Hay que esperar si el interventor va a encontrar nuevos créditos malos, en cuyo caso la reserva de incobrables aumentaría para hacerle frente a esta cartera mala incremental de la cooperativa. En cuanto a la cartera de crédito, esto está en millones de dólares, un poco más de detalle. Pueden ver el tamaño de la cartera de crédito, 1.070 millones de dólares a diciembre de 2023. A abril
ya teníamos una cifra distinta, y le agregué el total de bancos del Estado, bancos privados, cooperativas sin servidores, la caja de las financieras, las mutuales y el total del sistema financiero, incluyendo servidores, para que tengan una idea de la magnitud, ¿verdad?, de esta cooperativa en términos de crédito comparado con el resto del sistema. Tienen el saldo de estimación, que como decíamos, pega un brinco relevante. Tienen el saldo de cartera neto de estimación y qué porcentaje de la cartera de crédito se ha dedicado a una reserva para incobrables. Se pasó de un 3.4 en el 2022 a un atípico 8.4% por la mala calidad de ese portafolio, por lo menos un porcentaje relevante. Vemos que es una actividad que se dedica a créditos personales de consumo. Depende mucho de la actividad personal. Y en ese sentido, entre más desempleo haya, mayor morosidad es de esperar. 75% del crédito está colocado en créditos personales, 22% en vivienda y un 3% en financiación a micros, pequeñas y medianas, básicamente con fondeo de entidades de desarrollo. Por tipo de garantía, es una cartera básicamente con garantía fiduciaria, o sea, letras de cambio, pagarés. El 22% está ligado con hipotecas, muy similar a la estructura de destino de los recursos de vivienda. Tienen garantía prendaria por el 3% de la cartera y operaciones back-to-back por el 4%. Es un back-to-back. Pongo un certificado a plazo en garantía y contra eso el banco me presta. Básicamente el banco ahí no asume ningún riesgo. Y vemos que la cantidad total de deudores al 2023 era de 105.033 deudores, por lo que tomando una cartera de crédito de 1.070 millones de dólares entre 105.033 deudores, nos da que el crédito promedio de esta cooperativa por deudor es de $10.200, más o menos. Estamos hablando de una suma equivalente a los 5 millones de colones de crédito. Son créditos relativamente pequeños. Aquí tenemos el detalle de las inversiones, lo que hablábamos antes, se mantienen invertidos en títulos valores 197.810 millones de colones. Vean que la mayoría están en bancos del Estado o bancos especiales, básicamente el Popular, con 106.000 millones de colones, y en títulos del gobierno de Costa Rica soberanos, 91.000 millones de colones. Si traducimos esos dólares en tipo de cambio de venta, pues tienen aquí las cifras, equivalen a 375 millones de dólares, de las cuales los bancos del Estado captaron de la cooperativa 200 millones de dólares y el gobierno captó 173 millones. Yo no creo que aquí haya problema en cuanto a la calidad de estas inversiones y es factible suponer que el grado de probabilidad de recuperación de las inversiones casi que es 100%. Y luego tienen el detalle de obligaciones. Vean que las obligaciones son por 1.260 millones de dólares al 2023. Eso es lo que está expuesto, de los cuales lamentablemente del público a plazo viene la mayoría, 927 millones de dólares. De esa suma, 837 millones están libres y hay 91 millones que fueron prendados o que están de alguna manera respaldando un crédito que la cooperativa otorgó a el dueño de esos certificados. El Banco Central con una exposición de 51 millones de dólares, pero ya dijimos que tiene garantía de bonos del gobierno, y tenemos entidades que han prestado a la cooperativa 234 millones de dólares. Si ahora desagregamos la captación a la vista, que eran 47 millones de dólares, en 219.529 cuentas que reporta la cooperativa, nos da que el saldo promedio ahorrado por cuenta es equivalente más o menos a $215, sumas a la vista muy pequeñas. Y las obligaciones a plazo por 927 millones de dólares en 190.122 cuentas, nos daría que en promedio las captaciones del público a plazo tienen un promedio de 4.900 dólares.
Recuerden que hay un seguro de depósitos que cubre todos aquellos depósitos por debajo de 6 millones de colones, un poquito más de 10,000 dólares que estarían garantizados con ese fondo. Y por lo tanto esa gente debería estar tranquila porque no va a perder sus ahorros. Y luego tenemos el detalle por las entidades que son 285 millones de dólares. Vean que principalmente es los bancos del Estado pasan de 100 millones de dólares en el 2022 a 109 millones de dólares. Popular, Nacional, Costa Rica. No hay detalle por entidad. Representa el 38% de todas las préstamos con entidades financieras. Préstamos con el Banco Central, ya lo mencionamos, equivale a 51 millones de dólares. Préstamos con el BAMBI, el Fondo Nacional para Vivienda, tiene ahí depositados 44 millones de dólares. Aquí es donde uno se cuestiona quién está asesorando al solidarismo, a las mismas cooperativas, al BAMBI, en dónde colocar sus recursos, qué tipo de análisis se hace del riesgo-rendimiento. Préstamos con bancos privados del país, 35 millones, y vean que en el último año subieron un 72%. O sea, alguien aquí se salvó a costa de los bancos privados del país, que representan el 12% de todos los préstamos otorgados a la cooperativa. Luego hay operaciones de leasing por 14 millones de dólares, préstamos con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que también se pringó en esto, con 9 millones de dólares, préstamos con el Infocop, vean este dato, 10 millones de dólares del Infocop. Mucho de esto viene de las cargas parafiscales que paga la banca y ya hay un historial de créditos malos, eso hay que revisarlo. Préstamos con una entidad que no sé exactamente qué es, Simbiótica, por 8 millones de dólares. Aquí está VIXA metido con una creencia de 5 millones de dólares, pero veo que la bajó en 4 millones en el último año, del 2022 al 2023, y eso nos da el total de exposición con las entidades financieras por 285 millones de dólares. Un 17% más creció un año la cooperativa en recursos captados por préstamos de las entidades. Bien, con esto pues damos fin a esta presentación breve, resumida, que queda disponible en el sitio de Economía Hoy para que ustedes puedan profundizar y con base en información de las UGES tener un mayor criterio en cuanto al tamaño, el tipo de actividad, en qué han colocado los recursos, cómo se han fondeado, cuánto han pasado ya por pérdidas, cuál es la fotografía a diciembre 23, cómo cambió esa fotografía respecto al año pasado, o ubicarse en abril 2024 para ver si se ha mejorado o si más bien la situación va empeorando, pero es preliminar todavía emitir criterio. Tenemos que esperar, de acuerdo con el reglamento que les dije, de mecanismo de resolución, lo que el interventor vaya a plantear al CONACYT en cuanto a que si la cooperativa continúa en marcha, con un tamaño quizás más pequeño, renegociando pasivos tal vez, dándole oxígeno a la cooperativa, con una nueva administración, una nueva junta directiva, o si el interventor considera que es posible rescatar activos buenos y que vale la pena negociar con alguna otra cooperativa, un banco privado, público, la venta de cartera, que es lo que básicamente se logra para recuperar hasta donde se pueda el mayor porcentaje de los ahorros del público. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.